Culpa. Sentimiento de culpa es la sensación interna permanente de haber hecho algo malo, de ser mala persona, de hacer daño a los demás, de haber infringido alguna ley, principio ético o norma, tanto en situaciones reales como imaginarias, produciendo un malestar continuado. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Viviendo sin culpas. Somos Dai. Y Flor, dos amigas descubriendo y aprendiendo sobre la vida. En este espacio vas a escuchar sobre nuestros procesos Nuestra manera de reconstruirnos y cómo aprender a equivocarnos de manera sana. y sin culpas fuera de la religión. Hola Flor, Hola Dai, hola a todos. hola chicos, gracias por escucharnos una vez más. Y bueno, en el episodio de hoy decidimos hablar de culpa. ¿Por qué, Flor? Bueno, primero que todo porque estamos haciendo honor al nombre de nuestro podcast. Después de tantos capítulos que grabamos, al fin vamos a hablar de esto, que es lo que nos movió a empezar. Sí, es el motor principal de este proyecto, que fue lo que decidimos hablar, porque creemos que saltar la culpa es lo que te hace realmente libre. Y entre los temas que vamos a estar hablando hoy va a ser de dónde nace este sentimiento en nosotras, o de dónde nació este sentimiento en nosotras, a qué nos lleva la culpa. Bueno, la pregunta final es si actuamos por culpa. Ustedes del otro lado, ¿se actúan por culpa? ¿Y vos, Dai, de dónde fue que nació, cómo empezó la culpa? Yo creo que la culpa en nuestro caso de haber estado en ambientes, bueno, de iglesia, y en sí creo que el mundo de la religión es un mundo que se mueve mucho por medio de la culpa. Entonces, creo que es algo que se me instauró desde que soy muy chiquita. Tengo recuerdos de mi mamá diciéndome tipo, no hagas esto porque Jesús te está mirando, Dios te ve en todo momento. Ese tipo de situaciones creo que de por sí te llevan a actuar de una manera que vos no tenías planeado actuar, pero sin embargo salen así porque Dios te está mirando. Ya después creo que a medida que uno se va volviendo adolescente, empeora. Todo es culpa. Sí, todo es culpa porque estás más expuesto a los deseos contrarios a lo que la religión te impone. En tu caso, Flor, Sí, en mi caso igual. Yo empecé a ir a la iglesia en mi preadolescencia, adolescencia, cuando tenía 12, 13 años, que es la etapa en la que uno empieza en la rebeldía, ¿viste? es la etapa pero más alta en la que todo sucede. Sí, entonces, bueno, ahí ya empecé a conocer todo esto de la religión. Y como habías dicho, las religiones para mí todas se mueven a través de la culpa. Entonces yo empecé a sentir culpa por todo lo que hacía y era como que esto de Dios me está mirando, en la iglesia me dijeron tal y tal cosa. Entonces yo me movía y pensaba por esto, de la culpa, de que no puedo hacer esto porque si no voy a tener consecuencias Sí. y ese sentimiento de culpa todo el tiempo, que si bien yo era un poco rebelde en mi adolescencia, a la vez sentía esa culpa después, qué sé yo, tenía un noviecito y sabía que no podía, Sí, pero lo hacía igual y después estaba eso de la culpa y yo decía, uy, Dios me va a castigar, ¿entendés? sí, y encima que te llevan, ¿no?, a esto de pedir perdón a Dios, Sí, todo el tiempo. el limpiarte el pecado. Imagínate Ujú, que es un espiral estar todo el tiempo, ujú. ¿no?, en lo mismo. ¿Sabes qué? Hasta el día de hoy me pasa, me ha quedado tanto esto de Dios te está mirando, que hay veces que yo actúo, estoy haciendo algo y digo, uy, no, Dios me está mirando, ¿entendés? Y siento esa culpa. Yo no sé, Sí, como que he quedado traumada, sí, sí, pero la culpa es tan grande que después digo, ah, va sí, es que sí. pero, posta, Es pasa. que vos imagínate que tu cabeza fue formada de esa manera y hasta el día de hoy te va a pasar que a veces, por más que vos estés haciendo otro estilo de vida, se Ujú. te hagan cortocircuito ahí los cables y te vuelva como ese sentimiento y después de repente vos le hablás y como que decís, che, no, no pasa nada, está todo bien, Sí, esta sos sí, sí, vos. sí. Ujú. Sí, y más allá de la religión, creo que la culpa también, bueno, actuamos por culpa, en mi caso, cuando somos personas empáticas. Hay gente que no es empática, hay gente que sí. Yo, por ejemplo, tanto yo como vos, que somos unas personas empáticas, actúas por culpa para no dañar al otro. Sí, puede pasar un montón eso.
Sí. Pero yo es algo que igual estoy trabajando bastante, pero sí me costó mucho decir mis primeros no. Ujú, Tipo, Dai, ¿podés venir a mi casa? Yo capaz que estaba haciendo otra cosa y antes capaz que sí agarraba el auto y me iba a tu casa porque me daba cosa ujú. decirte que no. Y ahora es como, no, estoy ocupada, estoy haciendo otra cosa. Sí, sí, sí. Hoy, por ejemplo, me pasó algo, hace 2 horas o menos. Resulta que mis viejos me dicen, Flor, hoy tenés que cuidar a Martina. Y fue como que me lo impusieron. Martina es su hermana. Martina es mi hermana, tiene 12 años. Yo tengo 5 hermanos. Bueno, mis hermanos no pueden cuidarla, no sé por qué razón. Bueno, uno de ellos vive en otro país. Cuestión es que me dicen, Flor, hoy tenés que cuidar a Martina. Yo vivo sola, tengo mis planes. Y le digo, no, hoy no puedo porque ya tengo, me junto con unas amigas. Y entonces me dicen, ah, bueno, gracias. Y yo digo, pero si yo ya planeé esto hace días, ustedes me dicen las cosas a último momento, no es mi culpa. Y ahí dije, no es mi culpa, pero a la vez yo sentía culpa de haberle dicho que no, Sí, 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 sí. ¿entendés? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué si es mi decisión? O sea, es mi vida. Yo soy adulta y yo decido por mí misma hacer lo que yo quiera. Porque aparte creo que si vos estás interponiendo algo que alguien está queriendo por encima de tus deseos y tus planes y tus metas, no está bueno. No, 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 No no, es sano tampoco. no, para nada. Y esto también lo estoy trabajando con terapia, porque mayormente me pasa con la familia. Pero es como que cuando aprendes a decirle que no a tu entorno familiar, se te hace más fácil decirle que no al resto. Sí, a mí me pasa Sí. exactamente eso. Sí. Posta. Yo me acuerdo, a mí me pasaba mucho con mi mamá. Yo antes de empezar a viajar vivía con mi familia y yo a mi mamá le ayudaba en absolutamente todo. Todo lo que mi mamá me preguntaba era sí, no había un no. Era tipo, no tenemos con quién dejar a los nenes, se quedan con vos y yo capaz que tenía cosas que hacer. Y siempre decía como, bueno, tengo hermanos chicos también, para los que no saben. Y así era siempre en el trabajo, porque encima compartíamos área laboral con mi mamá. Y después, cuando yo empecé a viajar y me salí de eso, es como que me sentí muy libre, porque ahora el tiempo era absolutamente mío y no tenía nadie que me diga cosas de tenés que hacer esto de prepo. Ah, no estaba planeado, pero te toca. Y ahí me di cuenta recién. Y cuando empecé yo a poner límites, tipo, no sé, en conversaciones que por ahí tenía con mi mamá o con mi familia, o eso que eran por videollamadas o por mensajes, empecé también a poner límites con mis amistades. Y me acuerdo perfectamente, había una amiga que yo siempre todo la acompañaba y le decía que sí. Que era porque a mí me nacía y lo quería. Un día ella me dijo tipo que estaba pintando la casa. Yo me ofrecía ayudarla. Estuve pintando la casa con ella, todo. Y después en otra salida, ella agarra, yo estaba con otras amigas en otro lugar lejano, disfrutando, y me dice, Diana, necesito que, si por favor, no puedes venir hasta la otra punta de donde vivimos, porque compré una mesa y tengo que ir a buscarla ahora. Y yo agarré y le digo, discúlpame, pero estoy lejos, estoy con una amiga y no puedo ir ahora. Si es otro día, sí puedo. Organizamos y vamos, no tengo ningún problema, pero ahora no puedo. A partir de eso, ella se súper enojó conmigo, súper ¿Quién era? enojó. Ah, dame nombre. Y ahí aprendí también algo. Es un buen filtro también decir que no, Sí. porque te muestra realmente cuáles son las intenciones de los demás para con vos. Y que decir no es muy sano. Ujú. Pero sabes que ahora que me decís esto, el decir que no y el aprender a decir que no tiene que ver mucho con tu valor, con el valor que vos te das. Sí. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado con hombres, qué sé yo, por ejemplo, antes me pasaba de que te invitan a hacer algo y vos por miedo a que la persona esta te rechace o no te hable más, le decís, bueno, dale, cuando Ujú. en realidad vos le querés decir que no. Y hoy en día me pasa que yo me muestro tal cual soy y si te tengo que decir que no, te lo digo. Sí, Y está en el otro si te sigue hablando o no, sí. tanto en hombres o tanto en amistades o tanto en lo que sea. ¿Pero por qué? Porque yo hoy en día me doy un valor tan distinto al que yo me daba antes que ahora puedo decir no. Ahora te puedo poner un límite. Sí. También creo, otra vez no voy a sacar con el tema iglesia, pero en la iglesia también te enseñan mucho de esto de, te dan ciertas pautas que vos al estar adentro no te das cuenta,
pero son técnicas de abuso. Por ejemplo, tengo muy en la memoria de que me digan que tenía que servir en tal área y no tengo ganas de hacerlo y lo tenés que hacer porque de esa manera vas a Mm, agradar más a Dios y que Dios manda a la gente a hacer a veces cosas que no nos gustan, pero hay que hacerlas, ¿no? Y eso es como un sí, mensaje muy tóxico y que es sí. muy peligroso porque vos le estás dando ese mensaje a esa persona y eso hace que después quedes vulnerable a otros seres, ¿entendés? De que Ujú. cualquier otra persona te diga, ah, vas a tener que hacer cosas que no te gustan para agradar, para subir de puesto. Y eso no tiene ningún sentido. Claro, es como que te pasen por encima también, Sí, que pasen por encima el respeto hacia vos, el respeto por vos mismo. Sí, yo me acuerdo de esas cosas también. Por ejemplo, me acuerdo que había como tipo stands en los que vos tenías que vender o ofrecer cosas y no tenías ganas. sí. Y no, tenés que hacerlo porque nosotros acá, bueno, tenemos que agradar a Dios y todo el tiempo eso, ¿viste? Y siempre van con el mismo mensaje encima. Claro. O sea que tengo que agradar a Dios y sin ganas. Sí. Entonces la culpa era como que te estaba comiendo la cabeza y decir, ah, no, porque si no hago esto, Dios no me va a querer o no voy a agradar o un montón de otras cuestiones. Y dicen cosas tipo, David fue pastor de ovejas antes de ser rey. ¿Entendés? Ay, Entonces, sí, a vos te sí, toca vender en el kiosquito del stand antes de tener otro puesto. ¿Entendés? Es por cuestión de corazón. Dios mira el corazón. sí, Bueno, mal. pero con ese tipo de mensajes te llevan a eso, a ponerte vulnerable ante ciertas situaciones por aceptación de otra gente o para poder estar en gracia frente a otra gente, cuando en realidad vos tendrías que, che, sabes que no quiero, discúlpame. Bueno, y otra de las preguntas es ¿a qué nos lleva la culpa? Bueno, esto, de actuar de una forma que vos en realidad no querés, para mí no. Sí, Pero como yo decía hace un rato, esto de la empatía, de quizás no quiero esto, pero para no hacer sentir mal al otro, lo hago, pero me estoy sintiendo mal yo ujú, por hacerlo. Es como que te lleva a actuar de una forma de la que vos realmente no tenés ganas. sí, total. No sé si vos tenés como alguna memoria en específico de cosas que te haya, de que hayas actuado de una manera distinta a la que realmente vos querías actuar. Sí, sí, tengo un montón. Ah. El recuerdo, a ver, como más reciente, bueno, esto que me pasó con mi familia. ¿Sabes qué? Bueno, refiriéndome a la familia, por ejemplo, nosotros los domingos nos juntamos a comer, como reuniones Ujú. familiares. Y a veces me ha pasado de yo en realidad no tener ganas de ir, porque qué sé yo, tengo ganas de quedarme en mi casa todo el día, o tirada en la cama, o juntarme con alguna amiga, o estar sola, simplemente estar sola. Y la culpa de decir, che, mi papá, si no voy, se va a enojar, van a pensar que por qué no voy, que voy cuando necesito algo, porque, viste, te empiezan a aparecer un montón de pensamientos. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que no tengo lavarropas, Sí. ¿no? Entonces voy a la casa de mis viejos a veces a lavar o a veces la llevo a que me la laven en la lavandería. Acá aprovechamos para decir, chicos, donen en cafecito y donen en PayPal para que Flor tenga lavarropas. Por favor, que están muy caros. Aceptamos canjes. Ah, ya eran re populares. Ojalá. Entonces me pasa esto de pensar, porque el pensamiento es el que te lleva a la culpa, actuar así como por culpa. Che, no, porque van a pensar que yo voy solamente por interés. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía que ir. Ir así en ese estado de culpa te lleva a sentirte incómoda, ¿entendés? Como que, Sí, che, comamos rápido que me quiero ir. O terminé de comer, bueno, ya está, me voy. sí. Y entonces ahí empiezan con los reclamos, ah, pero siempre terminas de comer y te vas, hoy Florencia, vos siempre tenés sueño, que en realidad eso es un tema aparte porque siempre tengo un sueño, pero más allá de eso es como que actuaba de esa forma por y para que el otro no se enoje o Mm, moleste y al final siempre terminaba mal conmigo misma, sintiéndome incómoda, sí, ¿entendés? Por ejemplo, sí, entre tantos otros. sí, sí, sí. ¿Vos ahí tenés algún un ejemplo? A mí me mataba mucho al principio de cuando empecé a tomar otro camino. Tengo como el recuerdo de cuando empecé a salir con el chico con el que salí, pero me acuerdo muy bien que yo por dentro pensaba todo el tiempo,
estoy haciendo lo incorrecto, esto no es lo que debo hacer, esta persona no es la persona con la que tengo que estar. Hasta me culpaba de los sentimientos que tenía, de estar sintiéndome bien, de que me sentía contenta. Tenía ganas de darle un beso y no le quería dar un beso porque me daba culpa. Tenía ganas de agarrarle la mano y me daba miedo darle la mano y sentir más cosas. Y era como una constante culpa, 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 culpa. Hasta que me acuerdo que en un momento que yo te conté esta historia, que había entrado a un museo y que en el museo hablan de una mujer que había escondido judíos en su casa en Haarlem, en Holanda, y ella le gustaba bordar. Y en el bordado, del lado que todo el mundo ve, el bordado es súper bonito, y del lado que no se ve está lleno de hilos para afuera y todos mezclados y no se entiende nada. Y decía que nosotros somos así, somos como un bordado, que el perfecto maestro que va bordando, era cristiana la mujer, va abordando el lado que lo ve y él lo ve bello. Esto llámale universo, lo que sea, lo que va moviendo el mundo, Sí. el lado lindo, ¿no? Que vos estás del lado que no se ve, que es el lado de los hilos todos para afuera. Y cuando yo escuché eso es como que yo dije, pues yo me sentí un desastre por dentro. Yo me sentía como, qué desastre que soy, cómo puedo estar permitiendo que esto me esté pasando, ¿entendés? Que yo esté con esta persona, que yo sé que no tengo que estar con esta persona. Me dio muchas ganas de llorar, como mucha angustia, pero como que me relajé, como que dije, soy un montón de hilos desparramados y esto en algún lado va a salir bien, ¿entendés? Ujú. Como que de Sí, alguna forma u otra, lo que yo vaya a hacer, sea bueno o malo, son mis decisiones, pero son las ujú, decisiones que yo tomé porque yo quise tomarlas. Y que ujú, cualquiera sea el resultado, iba a ser un buen resultado, por más que sea capaz que un resultado que yo no esperaba, pero yo estaba segura que lo que yo decidiera iba a estar bueno. Pero fue a partir como que eso que me hizo el clic. Y me acuerdo que después de eso es como que me relajé y pude disfrutar de ciertas cosas. Y se sintió bien. Y cuando lo sentí bien fue como que dije, fue, no estaba mal. ¿Por qué estaba viendo mal esto? Pero es como que está tanto, 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 tanto la culpa que no te deja sí, disfrutar de qué es lo que vos querés en realidad, de quién vos claro, sos en realidad. Y creo que la vida es lo que pasa del otro lado de la culpa, ¿no? claro. Sí, es aprender a vivir sin culpa, como dice Sí, nuestro podcast, pero el vivir sin culpa es como que te lleva a ser libre en todos sus aspectos. total. Igualmente creo que siempre, siempre estamos viviendo con algo de culpa. Sí, siempre. Hasta me Siempre. pasa hasta el día de hoy con mi jefa, capaz. Que mi jefa me dice, Sí. Dai, ¿te molesta si trabajas 2 horas más? Y yo estoy como, sí me molesta, pero no le puedo decir que me No se molesta. lo decías a ella, me lo decías a Sí, mí. digo, me molesta mucho que me está pidiendo que trabaje 2 horas más. Y yo, pero Diana, habla, decile. No, Y nada. busco como una forma dulce de decírselo, como, tengo cosas que hacer a partir de las 5. Si podés venir Claro, un ratito antes, mejor. ¿Viste? Pero no le digo, claro. no, no puedo. Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque es como que me pongo en lugar del otro y pienso qué me pasaría Claro, a mí si yo necesitara 2 horas más. ¿Entendés? Pero después nadie se pone en mi lugar. eso te iba a decir. Eso te iba a decir, porque nosotras, porque pensamos en el otro. Sí, Pero hay otro que no piensa. O sea, hay no. otro que te dice, no, mira, no puedo, no quiero, no tengo ganas. Entonces, como que está eso, en aprender a decir que no y en aprender a que el otro acepte un no también, Sí. más allá de su enojo, más allá de, como esto de la amiga que vos estabas contando, que después de eso se enojó con vos y que bla, bla, bla. Y bueno, si te tenés que enojar, desenójate. Vos una vez me acuerdo que me dijiste un dicho que decía tu papá, Ah, sí. que, Sí, el que se enoja tiene doble trabajo, enojarse y claro, desenojarse. eso, Sí, ¿entendés? Porque vos no estás haciendo nada. tal cual. Vos, no vos estás mostrando tu límite y haciéndote respetar por lo que Y es que sos. creo que aparte de eso, cuando uno pone sus límites, en realidad está demostrando su verdadero valor. ¿Entendés? Yo valgo Claro, esto y discúlpame, pero no se cruza. ujú, claro. Bueno, con mi familia no tengo problema. Con parejas, con chicos con los que salgo, tampoco. Pero con mi jefa, pues sí. Bueno, es que yo creo que también. Por ejemplo, mi jefe el otro día me dice,
necesito que me imprimas unas cosas, qué sé yo. Y yo le digo, bueno, termino de desayunar y lo hago. Es como que le pones un límite, un mínimo límite, pero Sí. lo terminas haciendo, obvio. Aparte no le voy a decir, no, no quiero. Bueno, escucha esto. Un ejemplo, no es mío, de mi hermano. Esto me parece muy gracioso. Mi hermano trabaja en un local de comidas y ahí les hacen poner pantalón largo, una chaquetilla, un ambo en el pelo, bueno, toda una cosa. Resulta que mi hermano había ido de short a trabajar. ¿Por qué? No sé, el jefe le manda un mensaje porque lo ve por las cámaras y le dice, che, mira, tendrías que ponerte un pantalón largo porque bla, bla, bla. A lo que mi hermano le contesta, ah, bueno, lo voy a tener en cuenta. Lo voy a tener en cuenta. A todo esto mi hermano tenía su pantalón largo en la mochila, pero no se lo puso. Pero imagínate si el jefe agarra y dice, listo, este mañana lo despido. Sí. ¿Entendés? Pero a la vez mi hermano actuó sin esa culpa. No le importó, Sí. ¿entendés? Obvio que Pero después, me bueno, mata la terminó. respuesta. Lo voy Sí, a tener en cuenta. Lo voy a tomar como una buena respuesta. claro. Te juro. Pero bueno, el actuar sin culpa y el actuar con culpa, ambas cosas tienen sus consecuencias, ¿no? Sí, sí. Capaz perdes un amigo, capaz perdes un tipo que te gustaba, capaz que, no sé, un Pero montón de creo que si cosas. ponele perdés un amigo por decirle que no a algo, pues no era Sí, amigo realmente. obvio, O tiene que obviamente. hacer terapia esa persona. Claro, claro, claro. Tenemos que aprender, más allá de ser empático o no ser empático, de poner nuestros propios límites para aprender a decir que no Sí, total. cuando querramos. Sí. Y a decir que no sin sentir culpa de decir que no. Claro. Sí, sí, sí. De sernos fiel a nosotros mismos. Siempre y cuando no perjudiquemos a otro. Claro. Y es ponernos a nosotros en primer lugar. Total. Siempre. Esto fue el tema de hoy. Esperemos que les haya interesado y por supuesto déjennos en comentarios de a qué cosas ustedes, en qué momentos ustedes han actuado por culpa o qué cosas les cuesta a la hora de no tener culpa. Y cuéntenos, coméntenos, síganos en nuestro Instagram, Viviendo Sin Culpa Podcast. Y bueno, en breve tendremos otras redes sociales. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Seguinos en redes sociales como @Viviendo Sin Culpas Podcast. Si te gustó el episodio, compartilo. Podés suscribirte en Spotify o en tu proveedor de podcast favorito. Si quieren colaborar con la financiación y con producir junto a nosotras este podcast, pueden aportar desde la plataforma Cafecito, Viviendo Sin Culpas o por PayPal. Pueden encontrar los links en la biografía de Instagram. Nos encontramos en el próximo episodio.